lugar durante todos estos años y es mucha responsabilidad estar reemplazándola porque es una profesional sin igual, y estoy hablando de Lulú Matis, probablemente ya la conozcan. Socia y compañera incondicional, generosa, en cuya platea me apoyo hoy. Así que gracias, Lulú. Todos, todas, buscamos siempre algo. Si nos detenemos un segundo a pensarlo, podemos ver cómo estamos permanentemente buscando algo. Ese algo puede ser algo muy simple y cotidiano, como buscar las llaves del auto antes de salir de casa, el contacto de un plomero para compartir en un grupo de WhatsApp. Puede que busquemos un trabajo, una pareja, un lugar donde vivir. A veces la búsqueda es aún más grande. Explicaciones ante todo lo que nos excede, ante el misterio, o mismo algo que le dé sentido a la vida. Lulú buscó durante 10 años un diagnóstico para entender qué le pasaba a su hijo Tomás. Durante 10 años, Lulú no supo qué tenía Tomás. En su charla, la primera de hoy, nos da testimonio de persistencia, amor y sobre todo aceptación. Lulú es periodista, productora, creadora de 2 podcasts, es instructora de mindfulness, profesora de comunicación y miembro desde hace mucho tiempo del equipo de TEDx Bariloche. Es además mamá de Tommy, Santi y Lola. Recibimos a la primera de nuestras oradoras, Vivian Lulú Matis, con su charla Déficit de GLUT1, el diagnóstico de una enfermedad poco frecuente. Fuerte el aplauso para Lulú Matis. Durante 10 años no supe que tenía a mi hijo. Durante 10 años viví con un hijo que tenía algo, pero no tenía un diagnóstico médico certero. Hace poco un amigo me dijo, no me puedo imaginar lo aterrador que puede ser vivir durante 10 años sin saber qué tiene tu hijo. Y sí, en parte lo fue. Todo empezó cuando Tomás tenía alrededor de 3 meses. Hacía un revoleo extraño con sus ojos, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Duraba segundos, pero nos llamaba mucho la atención. Consultamos al oftalmólogo, al pediatra, y los médicos nos decían que esto no era nada raro ni inusual acorde a su edad. A los 7 meses, unas personas cercanas a la familia se acercaron con mucho amor y también coraje y nos dijeron, algo no anda bien en Tommy. Esta conversación nos dio impulso para volver al pediatra ya con más preguntas e insistencia. El pediatra nos derivó al neurólogo y al día siguiente estábamos viajando a Buenos Aires, a 1.600 kilómetros de donde vivimos, en busca de respuestas. Con terror, incertidumbre y también desconcertados. Paseamos por médicos, hicimos estudios, lo pincharon 1000 veces. Escuchamos opiniones, descubrimos otros síntomas. Ese revoleo de ojos pasó a convertirse en crisis epilépticas y una alerta por su bajo tono muscular, hipotonía. Después de un mes volvimos a casa y empezamos una nueva vida, llena de medicación, de vitaminas, de terapias, de alertas, de emociones y una agenda diaria cargada a veces de mucha tensión. Me acuerdo el primer día de Tommy en terapia física. Yo lo miraba por atrás de un vidrio. Él lloraba desconsoladamente. Una mujer con mucho profesionalismo y también dulzura lo manipulaba. Me tuve que correr de ese lugar para no entrar y sacarlo. A medida que iba creciendo, la garra y la simpatía que ponía Tommy para todo lo que hacía llamaba mucho la atención de la gente. Su desarrollo motor y de lenguaje
de lenguaje no iba acorde a los chicos de su edad y en el día tenía un momento que era el peor, las mañanas. Estaba con menos energía, con más convulsiones y después de desayunar repuntaba, como si la comida tuviera algo que ver. Había algo que no estábamos pudiendo descifrar y de alguna manera todos presentíamos que además de la epilepsia, Tommy tenía otra cosa. Consultamos nutricionistas en distintos centros del país, hicimos dietas sin proteínas, sin lactosa. El médico le iba cambiando la medicación a ver si esas convulsiones bajaban, pero a medida que pasaba el tiempo sus crisis eran cada vez más frecuentes, a veces se le caía la cabeza y hasta se podía golpear. Y de nuevo entonces venía otro cambio de medicación. Y tampoco nunca nos cansamos de preguntar, nunca nos cansamos de preguntar. A los 4 años Tommy empezó a caminar adentro de la pileta. Afuera lo hacía con un andador. Odiaba el andador. Se me viene a la cabeza el momento en que se egresaba de preescolar. Y yo lo veía entrar en un inmenso salón de actos con su andador para recibir su diploma. Venía caminando con su andador, todo el mundo lo aplaudía y él miraba, desconcertado. Dicen que ponerle nombre y apellido a una enfermedad poco frecuente puede demorar entre 5 y 10 años y requerir hasta 8 visitas a un especialista médico antes de obtenerlo. Nosotros vimos muchos especialistas, de acá, de allá. Hicimos de todo. Fuimos por la medicina alternativa, vimos sacerdotes, curanderos, implorando y rezando cada día para que Tomás dejara de tomar medicación, para que le bajaran las convulsiones y que tuviésemos varios días buenos de corrido. Al médico, neurólogo que venía atendiendo a Tomás desde que era bebé, creo que también lo preocupaba no tener un diagnóstico médico certero. Y cada vez que viajaba a algún congreso nacional o internacional, se llevaba, en aquella época, un CD con las convulsiones de Tomás y su cuadro clínico general. Un día, este neurólogo estaba en España y fue a visitar a un colega, un amigo. En la sala de espera, tomó una revista médica, la empezó a hojear y se detuvo en un artículo. A medida que iba leyendo empezó a sentir un dolor de panza y una tremenda adrenalina. La sensación era totalmente visceral y lo atravesaba cada parte de su cuerpo. Su cabeza no podía dejar de leer y su cuerpo de sentir. Casualmente o no, en esas líneas podría estar la revelación a un diagnóstico al que ni él ni muchos otros neurólogos habían llegado. Este es Tomás, pensó. Siguió leyendo y los síntomas de una enfermedad que describían unos médicos italianos, los autores de ese artículo se empezaron a unir como piezas de un rompecabezas, formando la imagen de Tomás. Quizás allí estuviera la respuesta a muchos años de búsqueda, de nosotros como familia y de él como médico. Una muestra de sangre que tuvo que viajar hasta Alemania y 4 meses después un email con la confirmación. Tomás tenía déficit de GLUT1. Si supieran lo que lloramos de emoción, ya sabíamos lo que tenía Tomás. En ese momento no existía la mensajería instantánea de los teléfonos celulares, así que agarramos el teléfono fijo y empezamos a llamar a nuestros amigos, a nuestra familia, para contarles que teníamos un diagnóstico, teníamos un norte, nuestro camino tenía nombre y apellido. Aprendimos entonces que el déficit de GLUT1 es una condición genética rara causada por la mutación de un gen SLC2A1 que afecta el metabolismo del cerebro y se manifiesta con distintos síntomas:
la epilepsia, los movimientos oculares, la ataxia, los trastornos del habla, del lenguaje y del movimiento, el retraso en el desarrollo, entre otros. En personas con GLUT1, lo que está dañada es una proteína, que es la encargada de transportar la glucosa al cerebro. La glucosa que es la principal fuente de energía de nuestro cerebro. Con lo cual, en personas como Tomás, al tener dañado este transportador que lleva la glucosa al cerebro, su cerebro funciona como un auto al que no le llega del todo el combustible. Si bien hasta el día de hoy no hay una cura para esta enfermedad, lo que sí hay es un tratamiento: la dieta o terapia cetogénica. La terapia cetogénica es un tratamiento médico que se utiliza hace más de 100 años. Viene del ayuno intermitente, investigado por Hipócrates en el año 500 a.C. Se utiliza principalmente en pacientes con epilepsia refractaria y también en otras patologías, como es el caso del GLUT1. Es un tratamiento seguro mientras esté médicamente controlado. Es una dieta cero azúcar, baja en carbohidratos, moderada en proteínas y alta en grasas, que son la clave del tratamiento. Porque cuando el cuerpo metaboliza esas grasas, pasan a ser ese combustible que recién les mencionaba que le faltaba al cerebro de Tommy. Imagínense entonces que con esta dieta la comida pasó a ser para Tommy su vida. Para empezar esta dieta tuvimos un entrenamiento, porque la dieta no es nada sencilla. Todo tiene que estar milimétricamente pesado, en una balanza de precisión la cual llevábamos a todos lados. Me acuerdo, una de las primeras recetas decía omelette. 25 gramos de yema, una yema y un poquito más de un huevo. 16 gramos de clara, la mitad de la clara que lleva un huevo. 30 gramos o una rodaja de tomate y 4 cucharadas, 20 gramos de aceite. Ni un gramo más, ni un gramo menos. Y por la cantidad de aceite, ese menú a veces parecía una sopa literalmente de aceite. No tenía mucho espacio para improvisar con la dieta de Tommy en la cocina. Pero lo que sí me di cuenta es que como mamá yo tenía la oportunidad de crear con mis manos la medicación de Tomás. A los 10 años, un nuevo capítulo se abrió en nuestras vidas. Tomás empezó a leer y escribir. Sus convulsiones bajaron considerablemente y empezamos a ver avances en su desarrollo. Estábamos descubriendo junto a él una nueva vida, llena de oportunidades. Conocimos en el mundo familias que venían transitando el déficit de GLUT1, nos hicimos amigos, descubrimos médicos y nutricionistas apasionados por estudiar esta enfermedad. Me dediqué a traducir información, creé un blog y me propuse promover una red de habla hispana, de apoyo de familias de habla hispana, para organizar encuentros y congresos. Y en conjunto con asociaciones de todo el mundo elegimos un día para visibilizar esta enfermedad. El 10 de julio. El 10 de julio es el Día Internacional del Déficit de GLUT1. Existen en el mundo 300 millones de personas que conviven con una enfermedad poco frecuente y una en 24.000 con déficit de GLUT1. Son pocas, pero también son muy pocas las personas diagnosticadas. En la Argentina conocemos de 35 y creemos que habría 2.000. No todas las personas con GLUT1 experimentan los mismos síntomas y quizás allí está la dificultad para el diagnóstico. Hace un tiempo fui invitada a exponer como mamá en un curso para neurólogos especialistas en enfermedades neurometabólicas de todo el mundo.
fui a contar nuestra experiencia. Quien me invitó era un neurólogo que había visto a Tomás hace muchísimo tiempo. Cuando terminé de contar un poco el recorrido de Tomás, él se paró en medio de los aplausos, tomó el micrófono y dijo: yo fui uno de los neurólogos que no pudo ver lo que tenía Tomás. Llegar a un diagnóstico en tiempo y forma es quizás uno de los mayores desafíos. En la Argentina, con un estudio molecular que se realiza de forma gratuita en el Hospital Garrahan, se podría llegar a un diagnóstico. Preguntar, validar mi intuición, buscar, no entender y volver a preguntar. Una búsqueda que casualmente o no tuvo sus frutos. Quedarse atrapada en el deseo de que las cosas sean diferentes no te lleva a un diagnóstico. Es necesario calmarse, bajar las expectativas, seguir buscando, seguir preguntando, seguir viviendo. ¿Es fácil convivir con una enfermedad de la que poco se sabe? No. El miedo es agotador, te ocupa cada uno de los pensamientos, no saber qué tiene, cómo ayudar y cómo va a seguir esa persona que tanto querés. Te produce una angustia muy difícil de explicar. Tomás terminó el colegio secundario, lugar en el que hoy trabaja. Le gusta nadar, esquiar, andar a caballo. Ama estar con gente, es scout, se levanta a la mañana y le da los remedios a su abuelo que tiene 90 años. Y le gustaría ser DJ o profesor de natación. Hoy estoy acá, parada como mamá, contándoles nuestra historia, la historia de Tomás, deseando visibilizar el déficit de GLUT1. Y que esta charla sea quizás un antes y un después, como lo fue para nosotros aquel artículo médico perdido en una sala de espera cualquiera. Porque un diagnóstico es siempre un norte. Porque lo que más cuenta, como decimos desde la comunidad GLUT1, es darse cuenta. Muchas gracias.